Levítico capítulo 1. Aquí habla sobre las ofrendas, el holocausto. ¿Okay? Vamos a ver qué pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Acuérdense que hubo el pecado de Adán, o el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Dios, se le tenía que hacer a Dios sacrificios, ¿ok? Para que pudiera Dios perdonar los pecados. Por medio de los sacrificios se perdonaban los pecados. Vamos a ver cómo eran los sacrificios. Leemos tu palabra, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión y diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Aleluya. Dios aceptaba esta ofrenda, este sacrificio. ¿Cómo era? Bueno, si yo había pecado, yo llevaba una oveja, o un becerro, ¿verdad? Sin defecto. No se podía llevar una abeja con o un becerro, un animal con perniquebrado, o sea, la pierna quebrada, ¿verdad? O con los testículos mayugados. Tenía que ser perfecto, con ningún defecto. Y no sé si lo dice la palabra, pero yo me imagino que el sacerdote primero veía para ver si el animal estaba sin defecto, o sea, no tenía defecto el animal, ¿ok? Entonces, es muy importante porque aquí dice de la voluntad, no era obligado, tenían que hacerlo de su voluntad, ¿ok? Aunque era algo externo, aunque era un animal muerto, tenía que ser de mi voluntad. Yo voy a ir de mi voluntad, por mi voluntad, por mi propia voluntad. Bueno, me imagino que muchos irían obligados, pues, me imagino, ¿no? Pero el Señor le dijo que fueran de su voluntad, y es muy importante, porque yo puedo ofrecer algo a Dios, yo puedo ofrendar un carro a la iglesia, pero Dios ve si lo hice de buena voluntad. Yo puedo ofrendar a la iglesia, no sé, $1, o puedo ofrendar a la iglesia $100, pero Dios ve si es de mi voluntad. Dios conoce, dice la palabra en 1 Samuel, que el hombre ve la apariencia, pero Dios ve el corazón. ¿Ok? Entonces la persona se acercaba con el animal que no tenía nada que ver con el pecado. Si ustedes se ponen a ver, Dios no pudo conseguir a nadie en esta tierra que pudiera tomar el lugar de un pecador y que Dios se agradara de esa persona. Ninguno. Tanto así que tuvo que buscar un animalito, un animal que no tenía nada de culpa, porque ¿qué culpa tendría ese animal de que esa persona hubiera sido adúltera? ¿O qué culpa tiene una vaquita o una ovejita de que yo sea mentiroso? O sea, un fornicario, o sea, un borracho. Nada. Entonces, el pobre animal, yo le ponía la mano, ¿verdad? Y no sé, yo siento ahí que como que sería que Dios veía que si era de mi voluntad, mis pecados pasaban a ese animal. No lo dice la palabra, pero yo estaba leyendo y yo sentía eso. ¿Será que Dios veía
que cuando yo ponía la mano sobre el animal, él veía si de mi corazón de verdad yo me había arrepentido, y ese animal, él subía ese sacrificio con un olor grato. Entonces, yo pasaba, hay que tener cuidado por quién usted se va a dejar imponer las manos. Yo estaba en un altar, más o menos parte de esta palabra yo la comuniqué, que es muy importante, ¿de quién yo me voy a dejar poner las manos? ¿Quién me va a imponer manos a mí? Porque por este texto pasaba algo a ese animal. Había una transferencia de pecado. ¿Por qué? Porque el animal era aceptado para expiación. Y esa expiación significa que mi culpa la pagó él. Y él expiaba mi pecado. Por eso es que Jesús es la expiación de nuestros pecados. Porque Jesús pagó en su cuerpo mi culpa, mi pecado. Su pecado lo pagó Jesús. ¿Ok? Entonces ofrecían, fíjense, de su voluntad. ¿Qué hacía la persona? ¿Qué hacía la persona? Bueno, al animal lo degollaba, lo desollaba, era quitarle la piel, lo dividía, lo lavaba. El sacerdote no hacía eso. Entonces yo aquí veo que el pecado tenía que estar la persona dispuesta a pagar algo por ese pecado, en el sentido de, bueno, él se llenaba de sangre, imagino, esa persona degollando ese animal se llenaba de sangre, sudaba, ahí yo he visto cómo le quitan la piel al ganado, y eso lleva trabajo. Bueno, eso lo tenía que hacer el pecador. Y veo que el sacerdote no tenía que hacer nada, el pecador traía su ofrenda a Dios, pero el pecador tenía que hacer eso. Y ponía el holocausto en el altar. Pero el pecado, la consecuencia del pecado estaba en la persona que traía el animal. O sea, tenía que agarrar ese animal y él mismo desollarlo, degollarlo. Pero ¿qué pasó con esto? Dice la palabra, yo me imagino que muchos iban por apariencia, me imagino. Porque todo el ganado era sin defecto. Yo estuve buscando, no sé, pero el ganado era sin defecto, no era que llevaban algo, tenía que ser todo, porque el sacerdote, me imagino, estaba encargado de eso. Pero fíjese lo que dice la palabra, que Dios no se agradó de esto, de que les llevaran ofrendas, sacrificios. Dios no se agradó de eso. Y en 1 Samuel hay una palabra que me llama la atención, que el Señor se la dijo a Samuel. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, después que Samuel desobedece, el Señor le dijo, Saúl, el rey Saúl desobedeció, está en el libro de Samuel. Después que el rey Saúl desobedeció, el profeta Samuel le dijo al rey, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No sé, me imagino este culto que hacían. Dice la palabra también que hasta los mismos sacerdotes se valían de esas ofrendas. Ahí están los hijos del sacerdote Elí, que se valían de las ofrendas, se valían también de ser sacerdote. Y bueno, esto no le agradó a Dios. No le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque no había una voluntad de corazón. Aunque llevaban lo mejor, pero Dios ve el corazón. Dios le dijo al profeta Samuel, cuando iba a ungir a un hermano de David porque era altote, Dios le dijo, momento, el hombre ve la apariencia, yo veo el corazón. Dios va a ver nuestro corazón. Ya nosotros no tenemos que llevar un ganado donde un sacerdote y degollarlo y hacer eso y que el sacerdote después lo queme. Eso ya no.
porque según la palabra ya Jesús lo hizo. Pero es importante que cuando tú lleves una ofrenda a Dios o tú estés cometiendo un pecado y tú te arrepientas, sea de corazón. Porque Dios va a ver tu corazón. Dios va a ver si tú de verdad fuiste a la voluntad. He visto muchas veces que, no lo he visto aquí, pero había ido anteriormente a algunas iglesias que como que agarraban a la persona para que recibiera a Cristo como a juro. Y tú veías que como que lo agarraban así y se lo llevaban para que recibiera a Cristo como a juro. Dios no le gusta eso. Es de corazón. No obliga a nadie a nada. No obliga a nadie a nada. Siempre la palabra. Pero no obliga a nadie a nada. Porque Dios ve el corazón. Un verdadero arrepentimiento es un verdadero arrepentimiento de corazón. Bueno, Dios no se agradó de esto. Y dice en el libro de Hebreos, vamos a ver el libro de Hebreos. Capítulo Hebreos 10. Bueno, a pesar de una serie de actos, de esta serie de actos de los sacrificios, Dios no se agradaba y envió a su Hijo una sola vez y para siempre. El Hijo fue el único ser viviente que cumplió con la justicia del Padre. Él hizo la voluntad del Padre perfectamente. Bueno, vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aleluya. La sangre de los toros y de los machos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entra en el mundo? Jesús. Jesús entra en el mundo y dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto es Jesús hablándole al Padre. Sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo. Eso es cuando Jesús vino y se encarnó. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Aleluya. La voluntad otra vez. El Hijo fue en su voluntad. Porque yo quiero. No porque me conviene, no porque para no quedar mal, sino porque yo quiero, en mi corazón quiero. Yo en mi corazón quiero cambiar, yo en mi corazón quiero agradar a Dios. Él dijo, yo en mi corazón quiero obedecer al Padre. Yo voy a morir por ello, en su voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Otra vez lo dice, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. Gloria a Dios. Yo puse aquí, en mi Biblia puse aleluya. O sea que en la voluntad de Jesús yo soy santificado. En esa voluntad del ofrecerse voluntariamente. Y yo quiero decirle esta tarde, si usted tiene algún problema, ofrézcase voluntariamente a Dios. Si su problema es su mal carácter, tiene problemas con las personas de relacionarse, ofrézcase a Dios. Si su problema es el vicio, ofrézcase a Dios voluntariamente. Voluntariamente. Si su problema es la fornicación, el adulterio, la pornografía, ofrézcase voluntariamente. Si su problema es la rebelión, ofrézcase voluntariamente. ¿Por qué? Porque Dios va a ver su corazón. Bueno, en esta voluntad, en la voluntad de Jesús, yo soy santificado. Aleluya. Dios vio a su Hijo y le agradó lo que hizo su Hijo, y por medio de esa ofrenda nosotros somos santificados. ¿Me están entendiendo lo que le quiero decir? Que si Jesús hubiera venido, cónchale, ¿para qué tengo que naguará por este poco de cabezones? Tengo que morir. No hubiera pasado nada.
O si no, bueno, voy, porque bueno, no hay más nadie, tengo que ir yo siempre yo. No hubiera pasado nada. Pero Jesús dijo, Padre, a ti no te gustan ya esos sacrificios, porque tú ves que no te lo están dando de corazón. Yo voy a ir y me voy a ofrecer. Y Dios ve el corazón de su Hijo. Gloria a Dios. Te damos la gloria por eso, Señor. Gracias, Señor, por el corazón de nuestro Hijo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aleluya. Una sola vez. Ya usted no tiene que ir por el pecado otra vez el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. Dice que Cristo, en el 12, pero Cristo habiendo ofrecido el 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Cuando yo recibí a Cristo, que Cristo se llevó mis pecados, que yo me reconocí pecador, Él una sola vez se llevó mis pecados. Y dice la palabra que Él más nunca se acordará de mis transgresiones. Dice el 17 y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, si Dios te perdonó el pecado del adulterio, si Dios te perdonó el pecado del alcoholismo, perdonó el pecado de la ira, de la violencia, ya Él ya no se acuerda de eso. ¿Entiendes? Ya Él no se acuerda de esa transgresión. No te acuerdes tú. Porque si cada momento te vas a recordar, no, lo que pasa es que yo soy la cucaracha, lo que pasa es que yo soy la oveja negra de la familia, lo que pasa es que esto es muy fuerte, lo que pasa es que este pecado, oye, ya cállese la boca, no piense así, diga, Señor, ya tú te llevaste ese pecado. Yo no me voy a acordar más de ese pecado, lo he hecho de mi vida en el nombre de Jesús. Porque tienes que poner tu voluntad para pensar. ¿Sabía eso? Que usted puede dominar sus pensamientos. Nosotros tenemos el poder para dominar nuestros pensamientos, ¿ok? Entonces, gloria a Dios. Vea esta gran noticia, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, podemos entrar al lugar santísimo, aleluya, por la sangre de Jesús. Tú puedes entrar al lugar santísimo, tú puedes estar con Dios y hablar con Dios en el lugar santísimo, aleluya, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento yo podía pasar nada más hasta el atrio, hasta los patios, y el sacerdote tenía que entrar y ofrecer la ofrenda por mi pecado a Dios, porque era el único. Pero en Cristo Jesús dice la palabra que Él traspasó los cielos, Él rompió el velo y yo puedo entrar a la presencia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo puedo entrar a la presencia del Señor por la sangre de Jesús. En cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, porque está en su palabra. Y yo digo amén por esto. Y teniendo un gran sacerdote, el 21, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo te tienes que acercar? Con corazón sincero. Oye, Señor, oye, ayúdame. Yo tengo esto es más fuerte que yo. La lengua se me va. Cuando empiezo a discutir se me sale la grosería. Oye, ayúdame, Padre. Yo estoy en tu presencia. Yo soy un pecador, pero la sangre de Cristo me lava del pecado. El Espíritu Santo me va a dar el poder para yo ser santo, para yo vencer ese pecado. Nosotros tenemos que acercarnos hacia el Señor en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es lo que hacían en el tabernáculo de reunión, el lavacro, donde estaba el lavacro, se lavaba el sacerdote, ¿verdad?
Me imagino que después que se llenaban de sangre, se lavaban. Yo me imagino el tabernáculo estaba lleno de sangre, porque la sangre se rociaba por todo el tabernáculo. Gloria a Dios. La sangre de Cristo. Pero ahora es la sangre de Cristo. No es de un toro, no es de un macho cabrío, es la sangre preciosa. Gracias. Gracias, Señor, por tu sangre. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, por el que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¡Gloria a Dios! Podemos estar en la presencia del Señor. Nos tenemos que estimular unos a otros ante esto tan precioso. Firme sin fluctuar. Esta palabra, el origen de esta palabra es como si a ti te estuvieran torturando. Te tienes que mantener firme. Sí, parece que me estuvieran torturando. Cuando se me aparece en el camino alguien me insulta y yo tengo que tragarme ese insulto, tragarme mi orgullo, pero tengo que hacerlo. Por Jesús lo tengo que hacer. No me va a venir una varita mágica. Yo tengo que poner mi voluntad para no pecar. Yo tengo que poner mi voluntad para no decir una grosería. Yo tengo que poner mi voluntad para no beber aguardiente. Yo tengo que poner mi voluntad para no ver las películas pornográficas. Yo tengo que poner mi voluntad para apartarme del pecado. Porque aquí dice, aunque te torturen, tienes que mantenerte firme. Y tenemos el poder del Señor. No somos unos débiles, somos fuertes en Cristo. El pecado no se enseñorea de nosotros, pero tenemos que levantarnos en contra del pecado. Tenemos que levantarnos en contra de todas esas cosas que nos ha hecho Satanás creer. Aquí está la verdad. La verdad es que tú puedes estar delante de Dios por la sangre de Jesús. Esa es la verdad. Aleluya, aleluya. Aquí hay una advertencia. Hablamos de que yo iba con el becerrito de mi voluntad y Dios veía mi corazón. Vemos que Jesús en su voluntad nos santifica. Pero aquí vemos también que el 26, si pecáremos voluntariamente. Aquí se me cayó la careta. Si yo digo que yo grito porque la mujer que tengo me saca la piedra. Aquí dice que el pecado es voluntario. Nadie te obliga a pecar. No le eches la culpa a nadie. El peor error que tú puedes cometer es echarle la culpa a alguien por lo que a ti te está pasando. Porque el mismo capítulo de Hebreos dice en el versículo, que lo vi hoy, que tu pecado y tu transgresión va a recibir una justa retribución. Hebreos 4. Gloria a Dios. Ahí está. Bueno, les dejo esto de tarea. Lean todo el libro de Hebreos. Ahí lo consigan. Recibiremos una justa retribución. Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahí tiene que haber una voluntad de no pecar. ¿Y qué dice más adelante? En el 3:6, perdón, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Gloria a Dios, qué bello, ¿verdad? Somos la casa de Dios. Sí, retenemos firme hasta el fin la confianza en el gloriano, en la esperanza. Sí, retenemos hasta el fin. Hebreos 2:2. Aleluya, Hebreos 2:2.
Hebreos 2:2. La pastora. Aleluya. Gracias, pastora. Dios me la bendiga. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Yo lo que siembre aquí lo voy a cosechar. No tenemos que engañarnos. Ahora, saca la cuenta. ¿Estás comiendo un fruto amargo? Nosotros tenemos hijos, yo tengo familia. Y muchas veces me doy cuenta, wow, esto fue algo que yo sembré hace unos años en esta persona. Y estoy recibiendo. Pero lo voy a enfrentar en Cristo como nueva criatura. Pero si yo sigo desobediendo, voy a recibir una justa retribución. Esto es Dios hablando. No es el hombre, es Dios que me va a dar a mí conforme a lo que yo siembre. Y dice, si los ángeles no se salvaron, cuidado ustedes. Entonces hay advertencia. Y esto de salvo siempre salvo, no, yo recibí a Cristo, pero vivo mi vida como un pecador. Momentico, la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios dice que retengamos hasta el fin. La palabra dice que si tú pecas voluntariamente, fíjense, vamos a leer esto. Porque si pecaremos voluntariamente, Hebreos 10:28, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Gloria a Dios. O sea que si yo me voy a beber otra vez licor, o empiezo a consumir droga, o empiezo a caerme a golpes con la gente, conociendo que eso es pecado, uy, con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda, wow, esto es algo que yo lo leo y esto da miedo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto da miedo. Esto da miedo. Yo voy a decir algo, no sé si están de acuerdo conmigo. Yo a Dios antes lo respetaba mucho, lo respeto mucho, pero también le tengo miedo. En estos días él me habló y yo le digo, Padre, yo te tengo miedo. Con Dios no se juega. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Oigan esto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pisoteare. O sea, el que estaba escudriñando y había una costumbre que para yo menospreciarte a ti, yo hacía así, levantaba el pie. Eso era. Es la silla. Así. Bueno, sí, no, mira lo que yo pienso de ti. O sea, tú eres una basura. Eso era pisar. O sea, el que peque deliberadamente y a conciencia está pisoteando a Jesús. Y tiene por inmunda la sangre del pacto. Oye, esto es tremendo. O sea, yo voy a pecar, no importa. Y yo veo, esto es muy difícil. Es que es poco a poco. Mire, déjese de esa tontería. Y yo estaba hablando con mis hermanos. O es que usted va a montar un tremendo negocio, usted invierte $20,000 en un negocio y usted va a entrar en el negocio y le dice a la gente, a su empleado, ya va, pero vamos a esperar. Esto es poco a poco. Vamos a abrir el lunes poco a poco. ¿Usted hace eso? O usted cuando empezó en la universidad que quería graduarse de lo que es ingeniero, usted le dijo al profesor, un momento profesor, es que es poco a poco, ya va, poco a poco, como yo pueda. ¿Usted hace eso? Entonces, ¿por qué decimos que el cristianismo es poco a poco? ¿Por qué decimos que el cristianismo es muy difícil? O usted cuando va a emprender un negocio, que va a montar un negocio y $100,000 de inversión, y decir, ya va, yo voy a invertir $100,000, pero es que esto es muy difícil. Usted no dice eso.
Usted va con fe diciendo me va a ir muy bien. Entonces yo quiero quebrantar ese embuste del diablo, que el cristianismo es muy difícil o que es muy poco a poco, porque si tú dices que es poco a poco, así vas a estar, como una tortuga en el Señor. En la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¡Wow! O sea que ofendemos al Espíritu Santo. Y esto me recuerda que la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca Dios la perdona. Así que si yo estoy pensando que como yo recibí a Cristo hace 15 años, pero yo me puedo echar una canita al aire, mire, yo estoy bien equivocado. Yo tengo que tener las cuentas corticas con el Señor. Cortica, cortica. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Gloria a Dios. Este es Dios, Padre. Dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es la palabra que Dios me está dando. Estoy leyendo el libro de Hebreos, pero esta es la palabra que el Señor me está dando. Si tú pecas voluntariamente, vas a caer en mis manos. Y lo vuelvo a repetir, somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús. Somos pecadores, pero no somos practicantes del pecado. Porque dice la palabra, el que nació de Dios no practica el pecado, no practicamos el pecado. Quiero dejar eso bien claro, no practicamos el pecado, no practicamos el pecado, no practicamos el pecado. Si yo llegué aquí borracho, yo no sigo siendo borracho. Si llegué aquí homosexual, no soy más homosexual. Si llegué siendo prostituta, no soy más prostituta, porque no practico el pecado. Porque la sangre de Cristo me lavó. Y es lo que debemos predicar. Si usted vino todo inmundo, lleno de pecado, la sangre de Cristo te lava. Pero pon tu voluntad y apártate del pecado. Y más adelante dice el Señor a la iglesia, pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por la otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Una iglesia fiel, una iglesia que no le importó los padecimientos, los sufrimientos, todo por Jesús, todo por la fidelidad en el Señor. Iglesia, son los tiempos, es el tiempo de oír al Señor, es el tiempo de levantarnos y de apartarnos de todo pecado. Que la familia, que nuestra familia pueda ver en nosotros de verdad que la sangre de Jesús tiene valor para nosotros, que el sacrificio de Jesús tiene valor. Eso es lo más grande. Algún día cuando estemos en la eternidad, que estemos en el paraíso, será ese día que vamos a valorar eso. No lo podemos valorar cuando veamos cuántas personas van a la condenación eterna. Pero nosotros debemos mantenernos firmes sin fluctuar. Gloria a Dios, porque todos nosotros somos salvos. Gloria al Señor. Somos salvos. Pero si hay algún detalle por ahí que tienes que arreglar, arréglalo. No vaya a ser que venga el Señor y nos encuentre como las 10 vírgenes, sin el aceite. Pero Dios es bueno y por eso nos habla. Dios es bueno, por eso dice, no dejen de congregarse, no dejen de congregarse. Porque cuando uno está en la congregación uno se llena de palabra, hay santidad en la congregación, hay temor de Dios en la congregación. Amén. Bueno, gloria a Dios, pastor.